Queridas hermanas, qué gusto estar otra vez aquí con ustedes. Voy a poner la pantalla en galería para ver a muchas de ustedes. Ya, sí, ya. Rostros queridos. Qué gusto estar aquí. Pues miren, el día de hoy voy a compartir, me toca compartir esta enseñanza. Estoy viendo que es la última del año, entonces pues les deseo felices fiestas. Les deseo que este mes de diciembre lo pasen en compañía de sus familias, que la paz de nuestro Señor, la paz que nos trajo, sea con ustedes. Y bueno, empezamos. Pues cuando yo supe que iba a dar una enseñanza para el día de hoy, me propuse hablar de Lea. Lea, que es una matriarca controvertida, íntimamente ligada a su hermana Raquel. Estas dos mujeres protagonizaron una historia que, bueno, me parecía interesante. Lo que no sabía es que estaba entrando en un territorio santo. Toda la palabra de Dios es territorio santo, pero la historia de estas dos mujeres marca el nacimiento del pueblo de Dios. Y eso lo hace diferente. Recordemos que un día, y bueno, el repaso tradicional, un día ocurrió el diluvio, y ese fue un nuevo recomenzar de Dios en la tierra y su relación con los seres humanos que había creado. Y con el primero que se relaciona, con el primer ser humano que se relaciona después del diluvio, pues es con Abraham, a quien le promete bendecir a todas las naciones del mundo a través de su descendencia. Y Abraham y Sara tienen un hijo amado, Isaac, a quien Dios ratifica la promesa hecha a su padre. Isaac y su esposa Rebeca tienen dos hijos, uno de los cuales desprecia la promesa y su progenitura, Esaú, mientras que el otro la pelea, ¿verdad? Pelea por esa promesa, pelea con su hermano primero y más tarde con el propio Jesucristo, ¿eh? Pero cuando Jacob nace, para cuando Jacob nace, su padre tendría unos 60 años y su abuelo Abraham 160 años de edad. ¿Qué tal en aquellos tiempos bíblicos? Pues Jacob era un quinceañero cuando murió su abuelo. Y Dios ratifica la promesa hecha a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. Y ahí nace prácticamente la primera familia de Dios. Abraham solo tiene un hijo con Sara, a quien Dios mismo le había prometido ese hijo. Isaac solo tiene dos hijos y uno de ellos no está interesado en las cosas de Dios. Es mundano, mujeriego, vigoroso, de pelo en pecho, literalmente. Es un cazador, favorito de su padre, quizá por la virilidad, no sabemos. Pero Jacob, en cambio, es pastor. En lugar de matar animales, pues los cuida. Tiene su rebaño, es el favorito de su madre Rebeca, y su hijo Jacob le va a dar 12 nietos a Rebeca, las 12 tribus de Israel. Y ahí es donde me di cuenta que al estudiar a Lea, en realidad estaba estudiando algo más. Estaba estudiando el nacimiento del pueblo de Israel, de donde 2000 años más tarde nacería Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro muy amado Señor Jesucristo. Estaba estudiando los inicios de nuestra fe, con toda la crudeza, la honestidad que caracteriza a la Biblia. Hemos dicho antes que los autores de la Biblia no se disculpan por mostrar las personas tal cual fueron. Y me di cuenta de otra cosa. De hecho, era una sospecha, pero lo confirmé cuando estuve en Israel. Por 2000 años nos hemos alejado mucho de la realidad de los pueblos de entonces, que para ser sinceras, siguen operando de una manera muy similar. Sabemos muy poco de la manera de pensar de Medio Oriente, los pueblos que rodean la actual Israel. Y ese es el origen de nuestra fe. Mucho de lo que voy a contar ahora, de Lea y Raquel, proviene de judíos cristianos, que nos cuentan la historia con sus ojos judíos, historias que escucharon de sus padres y de sus abuelos. Esta es la perspectiva de ellos, y hasta donde se puede, de la mía. Pues resulta que un día, Rebeca, la madre de Jacob, se queja con su marido Isaac de la mala vida que le dan las mujeres de su hijo Esaú, sus nueras. Génesis 27 dice así: luego Rebeca fue a decirle a Isaac: estas mujeres hititas me tienen cansada,
Si Jacob se casa aquí con hititas como estas, prefiero morirme, dice ella, así toda dramática. Y le dice que no quiere que su hijo Jacob se case con ninguna de esas mujeres, mujeres de esa región de Canaán. De manera que deciden enviarlo con la familia de Rebeca para que encuentre esposa ahí. ¿Se acuerdan que Abraham también se empeñó en que su hijo Isaac no se casara con alguien de ese lugar? ¿Y a dónde lo enviaron? Génesis 28 nos dice, y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó diciendo, no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y antes de que juzguemos con nuestros ojos occidentales, recordemos que esta historia ocurrió hace casi 4,000 años y era común que eso ocurriera en todos los pueblos de aquel lugar. Sería alrededor de 500 años más tarde cuando Dios le diera a Moisés la ley, donde ya no se permitían esas prácticas. Hay que decir, sin embargo, que en la Europa medieval seguían existiendo la endogamia que se llama, estos matrimonios entre familia, y existían entre la realeza. Nada más vean las fotos de los reyes españoles. Um, y, y de hecho existe todavía, lo vamos a ver ahorita. ¿Y qué tiene que ver Lea con todo esto? Se estarán preguntando. Pues todo, todo. Si bien su historia no empieza con ella, sino con su hermana Raquel. Génesis 29 dice, Jacob continuó su viaje y llegó al territorio que está al este de Canaán. En el campo vio un pozo del cual bebía agua el ganado. Junto al pozo descansaban 3 rebaños de ovejas. El pozo estaba tapado con una gran piedra y solo se les daba agua a las ovejas cuando todos los pastores habían reunido sus rebaños. Después de eso volvían a tapar el pozo. Y seguro ustedes han oído muchas predicaciones de este evento. Y yo solo me voy a enfocar en el pozo. Vamos viendo las pistas. ¿Dónde hemos visto otros pozos? Con Agar, ¿verdad? Fue el primer lugar donde vemos un pozo, donde ella dice, ahora sé que Dios me ve. Y al pozo se le conoce todavía como El Roi, el Dios que me ve a mí. Pero a ese mismo pozo llegó Rebeca, la madre de Jacob, con su rebaño. De ahí, de ese lugar salió para casarse con Isaac, el padre de Jacob. Y ahora ahí está el hijo, Jacob, en ese mismo lugar. Y yo me pregunto si estaría consciente de lo que estaba ocurriendo. O le pasaría como a nosotras, que en su momento no nos damos cuenta de la trascendencia de nuestros actos, sino hasta mucho después, a veces, cuando nos damos cuenta. Y claro, también tenemos que recordar otro pozo, la mujer del pozo que tuvo aquel encuentro con Jesucristo. ¿Se acuerdan? Jesús le prometió ríos de agua viva a la mujer samaritana. Es un pacto, ¿verdad? Vemos que los pozos representan pacto de Dios con los humanos, ¿verdad? Con los hombres. Y ahí está Jacob en ese pozo, donde también están otros pastores y les pregunta por Labán. Nuestras Biblias dicen, ¿está bien de salud? Nuestros hermanos judíos dicen que lo que pregunta Jacob, ¿está Labán en Shalom? Jacob pregunta por algo más que el estado de salud de Labán. Está haciendo algo que con frecuencia no hacemos. Está midiendo el terreno. En Shalom, en ese contexto, quiere decir salud, sí, pero también paz con los vecinos. Que si su casa está en orden, que si no tiene carencias, que si está viviendo en rectitud. Todo eso es lo que está preguntando. Les está preguntando si Labán es un buen hombre, apreciado en su comunidad. Labán es el hermano de su madre, pero él no lo conoce. Los hombres le dicen que sí, que Labán está en Shalom. Y luego ocurre. El cielo se llena de luces multicolores y Jacob contiene el aliento. Una criatura hermosa aparece a la distancia y conforme se acerca le dicen que es Raquel, la hija de Labán. El corazón de Jacob se le quiere salir del pecho. Una pastora como él. Y es precisamente su pariente. ¿Coincidencias? La Biblia no tiene coincidencias, solo relatos y lecciones. Jacob y Raquel se identifican, se presentan y ella corre a avisarle a su padre. Labán, emocionado, sale al encuentro de Jacob. Está frente al hijo de su hermana amada,
una hermana que había salido a casarse y se había ido muy lejos. Ahora su sobrino regresaba a casa y todos estaban muy emocionados. Y aquí es donde nos enteramos de la existencia de Lea. Y el contraste que hace la Biblia de ellas dos ha conseguido múltiples interpretaciones a lo largo de 2000 años en todo este mundo cristiano. De Lea solo nos dice que tenía ojos débiles, de acuerdo a la Biblia ortodoxa judía. No sabemos en realidad qué quiere decir eso, pero como de inmediato nos dicen que Raquel era muy bonita, pues asumimos que Lea no. Esto dice la versión de Reina Valera contemporánea. Los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel tenía una bella presencia y era de hermoso parecer. Los rabinos judíos dicen que los ojos de Lea eran así porque ella lloraba mucho en oración. Y de la bella presencia de Raquel nos dicen que era su manera de ser. La chica de más de bonita era muy agradable. Y Jacob, bueno, Jacob ya estaba enamorado de ella. Después de un mes de vivir y trabajar en casa de su tío Labán, este le dice que no se quiere aprovechar de él, que ponga precio a su trabajo. ¿Se acuerdan a qué iba Jacob a la casa de la familia de su madre? No iba a trabajar, claro, iba a buscar esposa. No tiene dinero ni nada que dar. Lo único que tiene es amor para dar, para Raquel. Pero a Labán lo que le importa era su trabajo, su mano de obra. Jacob ofrece 7 años de trabajo gratuito como dote por la mano de Raquel. 7 años. Dios hizo el mundo en 7 días. 70 veces 7 debemos perdonar a nuestros enemigos. Y los 7 años se le van volando a Jacob porque sabía de la recompensa que le esperaba. Y yo aquí meto mi cuchara y se me antoja pensar que Jacob y Raquel conversaban en el campo mientras cuidaban de los rebaños. Los dos eran pastores, recuerden, tenían muchas cosas en común. Quizás se pasaban tips o consejos sobre el cuidado de las ovejas. Es poco probable que Raquel pasara la noche con las ovejas, pero sabemos que Jacob sí. Y en esas noches pensaba en Raquel. Y en este punto yo tengo un conflicto enorme, porque yo quería hablar de Lea. Y aquí estoy, emocionada con el amor de Jacob por Raquel. Y me gusta la imagen porque se parece mucho a la de las películas románticas que conozco, que conocemos, ¿verdad? Pero mi peliculita se va a estrellar contra la brutalidad de la realidad de ese tiempo. Porque se cumplen los 7 años y Jacob, emocionado, pide la consumación de su matrimonio. Y Labán le dice que está bien y hacen el banquete de boda. Y Jacob se recluye con su esposa y hacen el amor. Y llega el día siguiente. Y oh sorpresa, no es Raquel la desposada, sino Lea. Y parece película de terror. Horrorizado, Jacob sale del tálamo nupcial y le reclama a su suegro. Y el cínico Labán le dice, pues es que aquí lo que se usa es casar a la hija mayor y luego a la menor. Y todavía agrega, no te apures, hombre, cúmplele a Lea sus 7 días de boda y luego te doy a Raquel por otros 7 años. Negocio redondo para Labán, 14 años de trabajo gratuito. ¿Y Lea? ¿Y Raquel? ¿Y Jacob? Regresemos por un momento a la boda. Acabo de ver en la Universidad de San YouTube que el príncipe Fasa, heredero al trono de Dubái, se casó en una boda 100% tradicional árabe. Solo los hombres asistieron a esa boda, 175 hombres. Y la desposada, está pasando eso, acaba de pasar eso, ¿eh? La desposada es prima hermana del novio. No tienen opción ninguno de los dos. Esa es una boda arreglada por el padre del novio, el jeque de Dubái. Y así debió de haber sido la boda de Lea. Los varones de esa ciudad asistieron, comieron, bebieron y certificaron la boda. ¿Y Lea? ¿Sabría ella que la iban a desposar con su cuñado Jacob en lugar de su hermana? Incluso con esas tradiciones donde el amor no es el factor determinante para el matrimonio, ella debió haber sabido de los 7 años de servicio de Jacob por Raquel, y ahora ahí estaba ella, ocupando el lugar de su hermana, sin voz ni voto.
También nos llama la atención a las mujeres, porque nunca he escuchado a ningún pastor, el silencio en que ocurrió la consumación del matrimonio. Porque si Lea hubiera hablado, Jacob la hubiera reconocido. Déjenme contarles aquí la escena de una película que les recomiendo. Se llama La mujer de la fila. Y es una mujer que se enamora de un hombre en prisión. Acaba de salir, está en Netflix. La mujer de la fila. Y en esa película hay una escena en la que esta mujer está hablando por teléfono con un hombre que está en prisión. Y él se da cuenta en ese momento que ella también siente lo mismo por él. Él está enamorado de ella, están por teléfono y en ese momento se percatan los dos. Y lo vemos ahí parado con el auricular de estos teléfonos viejos que, bueno, que incluso todavía hay en las prisiones, con ese auricular en la mano, se recarga en la pared y le dice, ¿podemos quedarnos así por un momento? Y a mí me parece que esta es una escena hermosa que muestra todo el poder de un sentimiento hondo que no se puede expresar en palabras. Y el silencio es cómplice de su amor mutuo. Se aman en silencio y a la distancia. Y quiero pensar que la emoción de Jacob es tan grande que no la puede expresar en palabras. Es pastor, acostumbrado al silencio, y por eso no se da cuenta que es Lea y no Raquel, la mujer con quien pasa la noche. Pero a la mañana siguiente llega la tremenda realidad y tienen que vivir con las consecuencias de la decisión de Labán. Y nos dice la Biblia que Jacob lo hizo así, o sea, le cumplió sus 7 días, su semana a Lea. Cumplió aquella semana y Labán le dio a su hija Raquel por mujer. A su hija Raquel, Labán le dio por criada a su sierva Bilhá. Y Jacob se unió también a Raquel y la amó más que a Lea. Y trabajó para Labán 7 años más. Si les pasa como a mí, que me puse en lugar de Lea, en lugar del de Raquel, creo que se me hubiera apachurrado el corazón. Podemos sentir el dolor de Lea. ¿Y saben quién más lo vio? Dios. Ya, nuestro Dios que nos sorprende con su paciencia para lidiar con estos seres imperfectos. Nos dice Génesis 29:31 que al ver el Señor que Lea era menospreciada, le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y Lea concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, pues dijo, el Señor ha mirado mi aflicción, así que ahora mi marido me amará. Recuerden, hermanas, que los hijos eran más importantes incluso que el marido. Significaba la aprobación de Dios, pero también era un seguro de vida, sin contar con la profecía de Génesis 3:15, en la cual todas las mujeres deseaban ser la madre del Mesías. Y Lea se da cuenta que ese hijo es la misericordia de Dios para ella. Y piensa la muy ingenua que con ese hijo su marido la va a querer. Y muchas mujeres en la actualidad siguen pensando de esa manera. Y sabemos que un hijo nunca ha retenido a un hombre que se quiere ir. Jacob no se iba a ir, pero tampoco la iba a amar por esa razón. Pero Lea volvió a concebir y dio luz a un hijo, nos dice la Biblia. Y entonces dijo, el Señor oyó que yo era menospreciada, así que también me ha dado este hijo. Por eso le puso por nombre Simeón. Para ella esa era la recompensa de Dios por el menosprecio recibido. Y quizás sí. Y concibió una vez más y dio luz a un hijo y dijo, esta vez mi marido se unirá conmigo, pues ya le he dado 3 hijos. Por eso le puso por nombre Leví. De este tercer hijo, llamado Leví, vendrían Moisés y Aarón y sería la tribu encargada del sacerdocio en Israel. Pero Lea resulta ser una mujer muy prolífica porque todavía concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y entonces dijo, esta vez alabaré al Señor. Por eso le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz. Lea había llegado al lugar donde Dios la estaba esperando. Lea ya no sentía lástima por ella, ni esperaba el amor de su marido. Los hijos ya no eran una transacción por donde yo te doy hijos y tú me quieres. Se dio cuenta finalmente que sus hijos eran un don de Dios por amor a ella y simplemente lo alabó.
Alabó a Dios. Judá. De este hijo proviene la tribu escogida de Dios para dar a conocer su nombre a las naciones. Judá es la tribu que Dios escogió para que fueran sacerdotes. Pedro nos dice en su segunda carta 2:9 que pertenecemos ustedes y yo a un sacerdocio santo. Se refiere a Judá, a la tribu de este Judá, hijo de Lea. Judá tampoco será un hombre perfecto, pero en su interacción con Tamar lo vemos darse cuenta que ella era más justa que él. Lea es la madre de Judá, de cuyo linaje habría de nacer casi 2000 años más tarde nuestro Salvador, nuestro Redentor y Señor Jesucristo. El capítulo 30 empieza de manera incómoda para nosotros. No nos gusta escuchar esto de la familia de Dios. Leemos, pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Entonces encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo, ¿estoy yo en lugar de Dios que te he negado el fruto de tu vientre? Vemos a Raquel cometer dos errores. El texto dice que tuvo envidia, otras versiones dicen celos. Lo que yo veo es que la envidia y los celos son dos caras de la misma moneda. Raquel está deseando el hijo no por celo de Dios y su promesa, sino porque su hermana tiene hijos y ella no. El segundo error es reclamarle a la persona incorrecta. Jacob muy bien le responde que él no es Dios para hacerla concebir. Puede hacerle el amor, pero no la puede embarazar sin el consentimiento de Dios. Y entonces, ¿qué hace Raquel? Otra cosa más. Le da a su sierva Bila como mujer y ella concibe. No uno, sino dos hijos. Al primer hijo lo llama Dan porque piensa que Dios le ha hecho justicia. Al segundo hijo le llama Neftalí, que quiere decir lucha, porque dice que ha luchado contra su hermana y le ganó. Ya, eso dice la Biblia. Y bueno, cuando se trata de competir, Lea entra en la misma dinámica. Y ella también tiene una sierva, Silpa, así que se la da a Jacob por mujer y tiene otros dos hijos a través de ella. Se llamó a sí misma afortunada y por eso le pone a su hijo Gad. Al segundo hijo, mediante Silpa, le llama Aser, porque desde entonces la llamarán bienaventurada. Lea está feliz, pero viene otro pasaje complicado, porque el anterior no fue. Viene el pasaje famoso de las mandrágoras. ¿Cuántas de ustedes de las que me están viendo han escuchado el pasaje de las mandrágoras? Ándale, bonito, ya. La mayoría de nosotras hemos escuchado el famoso pasaje de las mandrágoras. Vamos a ver. La historia ocurre durante la cosecha del trigo y Rubén, el hijo mayor de Lea, sale al campo y encuentra unas mandrágoras que son unos tubérculos como el camote o el jengibre, pero que tienen la forma del cuerpo de mujer. Se les consideraban afrodisíacas. Unos dicen que las consumían para concebir, otros piensan que en realidad se hacía un perfume con ellas y era su aroma lo que lograba la magia. Lo cierto es que Raquel se las pide a Lea. ¿Y para qué las querrá? Preguntamos nosotras. Claro que Lea se enoja, le reclama haberle quitado el marido. ¿Pero qué dice Raquel? Y a mí eso me parece muy interesante porque muchas veces leo historias en la Biblia y digo, ¿para qué tantas palabras? Lo interesante de la respuesta de Raquel no es lo que dice, sino lo que no dice. Raquel responde, si me das las mandrágoras, Jacob dormirá contigo esta noche. Así nomás. Nada de entrar con ella en discusiones de que él ya estaba enamorado de mí cuando tú llegaste y síguele de ahí una gran alegata. No. Raquel es práctica y va al punto. Y aquí nos damos cuenta de que efectivamente Raquel quiere usar las mandrágoras con fines reproductivos. Ese es el reclamo de Lea. Te quedaste con Jacob, le dice, y piensa, pero yo le di hijos. Ahora tú quieres eso también. Lo cierto es que Lea le da las mandrágoras a Raquel.
porque se acuerdan de que si me das las mandrágoras, Jacob dormirá contigo esa noche. Y cuando Jacob llega esa noche, Lea le sale al encuentro y le dice, ¿qué crees? Me toca. Incluso añade que lo alquiló como un cemental. Y a estas alturas no podemos dejar de ver a Jacob de esa manera. Yo me acuerdo que yo antes decía, pobrecito Jacob, se tiene que acostar con 4 mujeres, y aquí estamos pensando en eso. Pero en realidad Lea y Raquel lo están usando para sus fines. Fines nobles si se quiere, pero la guerra es entre ellas. ¿Y qué pasa? Pues Lea, quien se cree que estaba embarazada, perdón, estaba en su momento fértil, queda efectivamente embarazada y tiene otro hijo, al que nombra Isaacar, que significa premio, porque dijo, este es el premio que Dios me dio por haberle dado mi esclava a mi marido. La versión judía es que estas mujeres se sacrificaron y se dieron sus derechos a darle sus siervas como segundas esposas a Jacob. Parece ser que ellas conservaron esta distinción de segunda esposa. Y bueno, Lea se vuelve a embarazar y tiene el último varón. Y le puso por nombre Zabulón, que significa regalo, porque dijo, qué regalo tan precioso Dios me dio. Ahora mi marido me va a tratar mejor, pues yo le he dado 6 hijos. A estas alturas, Lea tiene 6 hijos propios y 2 adoptados de Silpa. Raquel tiene 2 a través de Bilha. Jacob lleva 10 hijos de los 12 que va a tener, de esas 12 tribus de Israel. Lea tendrá también a Dina, pero para asuntos de linaje, pues no cuenta precisamente. Y entonces viene José. Viene José, Génesis 30:22, dice, pero Dios se acordó de Raquel, la escuchó y le concedió tener hijos. Y ella concibió y dio luz a un hijo. Entonces dijo, Dios ha borrado mi vergüenza, y le puso por nombre José. Pues dijo, quiera el Señor darme un hijo más. Esta frase, Dios se acordó de, tiene varias interpretaciones según el contexto. Normalmente el se acordó se refiere al recuerdo del pacto que Dios establece en un momento dado. En este contexto, la Biblia dice que la escuchó, es decir, da la idea de que Raquel estuvo orando por mucho tiempo y Dios se acordó, es decir, tomó en cuenta lo prolongado de esas oraciones. Yo creo que también se acordó del día en que Jacob la vio en el pozo. Recuerden que el pozo es un sinónimo de pacto en la Biblia. Y José tiene entonces un doble significado. Por un lado, el de borrar la vergüenza de la infertilidad de Raquel, y por otro lado, esta oración de ojalá que Dios me dé un segundo hijo. Ahora, José va a tener sus propios capítulos en la Biblia. Estamos hablando del hijo amado con su túnica hablada de 1000 colores, del hermano que venderán y terminará como esclavo prisionero y luego segundo de a bordo en Egipto. José llevará a Egipto a toda la familia para salvarlos de la hambruna que llegaría unos años más tarde. José es el que hace un duelo nacional de 70 días por Jacob cuando éste muere y lo llevan en caravana hasta Canaán. José es un tipo de Jesucristo. Es una sombra del verdadero Redentor. José es el hijo de Raquel, cuando Dios se acordó de ella. Y la historia continúa. Y es interesante notar que después de que José nace, Jacob decide regresar a su tierra natal. Ahora él es un patriarca en toda la extensión de la palabra. Lleva con él sus mujeres, sus hijos, su mucho ganado, sus trabajadores. Y hay otro pasaje difícil donde los alcanza Labán, por el padre de Lea y Raquel, y va muy enojado porque Jacob había sacado a su familia sin su permiso, un permiso que Labán no quería dar, pero lo notable es que le reclama haberle robado sus ídolos. Y en aquel tiempo y por mucho tiempo después incluso, el pueblo de Dios siguió batallando para alejarse de los ídolos. Recordemos que ese es un punto neurálgico para Dios, el asunto de los ídolos.
Y muchos creen que no fue sino hasta después de Babilonia, cuando Israel dejó realmente de ser idólatra y cuando se convirtieron en monoteístas. O sea que todavía le faltaba mucho. Y bueno, ahí va Labán y le dice, ¿dónde están mis ídolos? Y Jacob le dice, pues ¿cuáles? Para nada, no, claro que yo no te los robé, revisa. Lo cierto es que Raquel los había robado. Ya. Otra vez, la versión judía dice que Raquel se los robó para mostrarle a su padre lo equivocado que estaba. En realidad no lo sabemos. Jacob hace las paces con Labán, quien nunca encuentra a sus ídolos, pues cuando los buscaron, Raquel los puso en la silla de montar, no sabemos el camello, y no se pudo bajar porque estaba en su menstruación. Y nosotros decimos, ¿y qué tiene que ver eso? Así, si ahora en la actualidad hasta las mujeres hasta pueden nadar, ¿verdad? En plena menstruación. Bueno, no era así en aquel tiempo, donde incluso más tarde en la ley de Moisés se declara impura a una mujer menstruando. Ahora, impura para alabar en el templo, no quiere decir sucia, ni quiere decir pecadora, simplemente que no puede ir al templo, ¿verdad? Entonces el asunto de la sangre es un asunto también muy serio para Dios. Y esa es su razón de Raquel para no bajarse del animal en el que estaba montada. Ahora, cuando Jacob entra a la tierra de sus padres, con todo lo que tiene, la posición de la caravana nos dice otra vez del privilegio que tuvo Raquel en su vida. Jacob sabe que el hermano lo odia y que quizás quiera vengarse. El capítulo 33 de Génesis empieza así. Y alzando Jacob los ojos, miró, y he aquí Esaú, el hermano de Jacob, a quien le había robado la primogenitura y la bendición. Pues aquí viene Esaú con 400 hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso a las siervas con sus hijos delante, y a Lea con sus hijos después, y a Raquel con José en el último lugar. Raquel y José eran los más protegidos en esa caravana. Y de Raquel volvemos a saber después de muchos acontecimientos. La encontramos a punto de dar a luz a su segundo hijo. Ella muere después de que nace su segundo y último hijo de Jacob. Génesis 35:18 dice que en sus últimos momentos de vida le puso a su hijo el nombre Benoní, que significa hijo de mi dolor. Sin embargo, Jacob le cambió el nombre y le puso Benjamín, que significa hijo favorito. Raquel murió y la enterraron en el camino de Efrata, donde ahora es Belén. Ya nos dimos cuenta, hermanas, de que hasta entonces fueron Lea y Raquel quienes les pusieron nombre a sus hijos. Hola, Paquito. ¿Quién nombró a Benjamín? Jacob. Y ahí es donde nos cae el 20 de que habían sido ellas las que pusieron el nombre a sus hijos, apartándose de la tradición en la que era el padre el que nombraba a los hijos. Pero hijo de mi dolor era un nombre muy triste para su hijo. Y aquí sí estamos de acuerdo con Jacob, ¿verdad? En haberle cambiado el nombre. Lea, por otra parte, está enterrada junto a Jacob en la tumba familiar. A punto de morir, Jacob, que se encontraba en Egipto, instruye a sus hijos de la siguiente manera. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea, dice Jacob. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de él. Todas estas instrucciones da Jacob a finales, ya en el capítulo 49, a finales ya de Génesis, cuando está a punto de morir. Y nos preguntamos por qué tantos detalles de esa sepultura, porque incluso todavía, o sea, Génesis finaliza con eso, otra vez con la mención de la famosa sepultura. Pues resulta que en la actualidad, imagínense, ese es un lugar disputado. En nuestros días está en territorio árabe.
y se complica mucho visitar la tumba. Sin embargo, a nadie le queda duda de que es propiedad de Israel, porque desde hace casi 4,000 años Abraham la compró para enterrar a Sara, la mamá de Isaac, el suegro de Lea. La tumba de Raquel en Belén, por otra parte, está en territorio ocupado por los israelitas también, pero gobernados por los ahora llamados palestinos. También es muy difícil de visitar. Y bueno, hablar de estas dos mujeres es hablar de la fundación del pueblo de Israel. Es hablar de José, pero principalmente es hablar de Judá. Nuestra fe se llama judeocristiana por esa razón. Jesucristo encarna en la tribu de Judá. Nació, creció y murió como judío. Y haremos bien si estudiamos quiénes eran y cómo surgió nuestra fe. Y bueno, ¿qué lecciones nos dejan estas dos mujeres? Y creo que hay muchas lecciones. Y ustedes en un momento van a tener la oportunidad de aportarlas. Van a poder decirnos qué lecciones nos dejan estas dos mujeres o esta historia. Porque yo me quedo con una sola. Y es que Dios no hace acepción de personas. Dios nos acepta tal y cuando llegamos, así como somos, y a partir de ahí, Él empieza a obrar en nuestras vidas. Y con esos dos limoncitos, Dios hace una limonada. Él pone el agua viva y el azúcar. Jesucristo le ofreció ríos de agua viva a la mujer samaritana y ella le dijo, Señor, dame de beber de esa agua. Y Jesús se la dio. Y a nosotras también. Ahora, ¿qué tanta azúcar necesita para cada una de nosotras? Pues no importa. Él la provee. Él tiene mucha agua y tiene mucho azúcar. Y hace la limonada. Amén. Y esa es la lección de hoy. Amén. Hermosa, hermosa. Adelante, Conchita. Conchis. Bueno, la próxima, Bertita. O sea, dale paso a otra ahorita. Mírame tantito, sí, ok. Ahí está Chelita, mira, como... Así, ahorita la invitamos a la Chelita. Dale un montón. Y ahorita, Bertita, por Sí, favor. sí. Hermosa, hermosa lección, Anita, como siempre, muy profesional, eres una mujer muy responsable y pues es un privilegio poder escuchar tu clase. Hermosa la enseñanza de Lea y de Raquel. Wow, híjoles, ¿cómo la pudiste explotar como el Señor te la mostró? Y pues las tradiciones que hasta la fecha se siguen llevando con lo que comentaste de la boda. Wow, es impresionante, pero bueno. Chelita, ¿quieres comentar algo? Adelante. Eh, ¿No están primero las de Villahermosa? Adelante, ahorita las invitamos. Ah. Dale, dale. Ahora no queremos nadie comentar nada. Lo que pasa es que, pues ahorita como dicen, me desayuné con eso de ese tubérculo de Mandrágoras. de mandrágoras, ¿no? No, yo sí no tenía conocimiento de eso. Pero veo que desde tiempos atrás las mujeres siempre hemos buscado remedios caseros, ¿no? Y en ese tiempo pues más. Pero pues lo que Dios determinó, o sea, lo que Dios ya había determinado acerca de las dos mujeres, pues lo hizo al final, ¿no? A veces nosotras buscamos una forma de salir de nuestras situaciones que Rebeca no había, ella soñó con tener su propio esposo, ¿no? Yo creo que nunca se esperó o
Raquel era, ¿verdad? Nunca se esperó que fuera a tener la competencia de su hermana. Pero el papá, pues yo me imagino que fue pues el tramposo ahí, ¿no? Ujú. El tramposo que le metió gato por liebre al pobre de Jacob, ¿no? Y que lo hizo trabajar tanto tiempo, pero pues vemos que cuando una persona realmente ama, no le importa el tiempo que le pongan para llevar a cabo lo que él quiere, ¿no? Entonces es algo que podemos tomar como ejemplo de que, pues si una persona, no es ahora como dice, si tú me quieres, le dicen el hombre a la mujer, si tú me quieres, pues tienes que hacer lo que yo diga, ¿no? No, si tú me quieres, tienes que esperar a lo que se debe de hacer. No, no nos tenemos que ir con apresuramientos y, y se tiene que hacer como se tiene que hacer. Entonces, el que ama, espera y da todo, todo. Jacob dio su esfuerzo, el tiempo que tuvo que esperar, muchos años. A mí me parece que, pues, en el caso de mío, yo creo que yo me hubiera aburrido de esperar tanto, ¿no? Pero él no, él se aguantó y dijo, pues, esa va a ser mía, porque lo, él así desde el principio lo vio. Y pues vemos cómo las dificultades, ¿no? Que hay después de algo que se ha impuesto. Cuando no es de Dios, cuando se imponen las cosas, son malas. Yo me acuerdo que estuve en un grupo donde el líder decía, fulanita, tú te vas a casar con él, porque, pues porque él lo decía, ¿verdad? Entonces, como era el líder, se casaban, pero al final del tiempo, pues tronaban porque no era así. Entonces, pero cuando Dios dice algo y si Dios se había prometido un hijo y él o sea, cumplió la promesa, y cuando se cumple la promesa de Dios, hay gran bendición, ¿no? No sé qué tanto habrá, qué tanto habrá, creído Rebeca, ¿no? Pero vemos que sí le faltó como fe, ¿no? Porque, pues, Raquel. es Raquel, sí, Raquel, estaba confundiéndola con la mamá de Jacob, con Raquel, que pues dio les daba a otras personas para que ella tuviera hijos postizos, ¿no? Pero nunca lo postizo es igual que lo verdadero, ¿verdad? Nunca lo postizo es igual que lo verdadero. Cuando uno ve a personas que tienen algo postizo, se nota, se nota. Y vemos aquí que el cariño de Raquel no era muy sano para el hijo de la sirvienta, ¿no? Entonces, pues tenemos que tener cuidado de lo que Dios nos manda y de pues hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, porque no hay de otra, ¿no? Que si lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, pues nunca tendremos una piedrita en el zapato, porque para Raquel siempre su hermana fue una piedrita en el zapato y las mujeres de este hombre, pues también, ¿no? Me agarraste así como desprevenida, porque la verdad es que yo nunca había estudiado Lea, entonces sí me fue como muy importante y yo creo que lo voy a repasar porque la verdad que yo creo que tiene mucho que sacarle de aquí. Pero Ajá. sinceramente, sí, no tenía yo conocimiento de esto. Sí. Muchas gracias, Anita.
como siempre, siempre eres una maestra enseñando. Una maestra. Sí, Gracias, Carlita. Pues vamos a darle paso a las chicas de Tabasco, que órale. normalmente arrancan ellas con los comentarios. No sé si estén conectadas. ¿Andas por ahí, Liz? Liz, ¿te pudiste conectar? Hola, adelante, adelante. Buenos días, buenos días. Buenos días a Hola. todas. Hola, Hola, chulas. Hola, hola, Conchi. Como siempre, una delicia. La palabra dice que mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ahorita, pues, disfrutando estas historias es impresionante cómo nos las desglosas. O sea, fue 1, 2, 3, 4, 5, como 6 capítulos, nos los desglosaste en un 2x3. Y es así como que, o sea, tenemos que tener esa lectura constante para poder captar todo lo que tú en estos 35 minutos no lo desglosaste, ¿no? Entonces, ahorita estamos así de, no, ¿cómo crees? ¿Y por qué sí? ¿Por qué asado, no? Entonces, es como nuevamente nos acordamos como la historia que nos platicaste de Sara, ¿no? Cuando igual estaba ella, pues desesperada, ¿no? Pues llégate a mi criada, ¿no? Y después ya la veía feo. Entonces, de esa manera, hay un dicho que dice, con Jacob, ¿no? Hay un dicho que dice que el que quiera azul celeste que le cueste, entonces, pues ni modo, Jacob tenía que trabajar porque estaba enamorado de Raquel, pero sí, qué tremendo, qué tremendo. Yo me estaba, pues, identificando, tengo una hermana y que dijera a mis papás, ¿no? O sea, primero tienes que casar con ella y luego con Liz, qué tremendo. O sea, yo diría, no, o sea, yo no soportaría vivir cerca de ella, ni mucho menos bajo el mismo techo, ¿no? Entonces, Dios es extraordinariamente perfecto en las cosas que hace. Y pues bueno, le doy paso a las chicas. De verdad, gracias Anita siempre por estas grandísimas historias que nos las desglosas en un 2x3, que nos las llevamos en el corazón y que Dios nos sigue dando pues esa sabiduría, esa inteligencia para poder seguir entendiendo sus planes, porque a veces son planes que a veces a lo mejor nos identifican en nuestra vida y que a veces no entendemos por qué pasamos las situaciones, pero con todo lo que tú nos vas desglosando, pues vamos entendiendo parte también de nuestra vida. Gracias, Anita, Dios te siga bendiciendo y que el mismo Espíritu Santo te siga guiando, así como lo sigue haciendo para que pues a todo lugar donde tú vayas, pues Dios te siga utilizando. Gracias. Acércate para acá para Buenos días, Dios les bendiga, hermanas. Dios les bendiga a nombre de todas las hermanas que estamos aquí. Muy bonita palabra, la verdad. Ahí Jacob usaba ahora sí supo esperar, pues, supo esperar porque confiaba más que nada en Dios, pues. Y él trabajó porque quería a la mujer que él amaba, ¿verdad? Dios le dio esa esperanza, pues, de esperar. Ay, hermana. Dios. No, pues ya Ya no. ¿Qué más? No, más bien. Estuvo bonito el tema. Pues estuvo bonito el tema, hermana. Dios bendiga su vida, su ministerio. Y hermana, hermana, porque ya ibas corriendo. Ibas corriendo. perdón, hermana. Están todas nerviosas, pues estamos emocionadas con la palabra, ¿verdad? Temazo, diría. Pues Dios bendiga su vida, su ministerio, tanto de la hermana que habló ahorita en el tema y pues en nombre de todas también, ¿verdad? Damos gracias a Dios y bendecimos su vida de cada una de ustedes y también la vida de nuestra hermana Liz, que aquí está, que siempre nos trae cada tema, pero impresionante, pues, para seguir adelante, confiando más que nada en Dios, porque en Él tenemos puesta la fe y la esperanza. Dios bendiga su vida. Bueno, se emocionaron tanto que ya todos hicieron así como que desde por dónde empezamos, pero gracias Anita, de verdad. Un gusto siempre escucharte, una alegría y una emoción siempre verte. Y ahora cuando veo los stickers de quién comparte, dije, tenemos que estar puntuales.
Qué bendición a las hermanas de Villahermosa. Dios las bendiga. ¿Sí? Saluden, saluden, escuchas. Feliz año, chicas, a todas. Feliz año. Vengan a vernos. Es la bandota. Aquí les esperamos, por favor. Órale. No sé si puedo hablar. Claro, Eh, Conchita, te estamos Sí, sí se esperando. oye. Ah, ok. Anita, yo me quedé pensando en algo, fíjate, aparte de que es pura reflexión y historia y que Dios te va hablando en cada pasaje de la Biblia y vas armando, sí, como un rompecabezas grandísimo, vas armando las piezas y pues no hay, glorificas al Señor en todo momento, ¿no? Y, y fíjate que me quedé pensando en cuando hablabas de los silencios de Dios, sí que hubo unos silencios, ¿no? Sí, cuando entraron y qué impresionante el que no la pudo reconocer, ¿no? A ella, a Raquelita. Entonces, fíjate que Ale. vi ahorita en el Génesis 30:22, ¿sí? Que dice, y se acordó Dios de Raquel Ujú. y la oyó Dios. Y dice, y le concedió hijos. No porque yo pienso, esto yo lo pienso, lo personal, no porque Dios no haya tenido el control, ¿verdad?, de toda la situación, ¿no? Sino pues ya eran 7 años. Y ella clamaba, clamaba y le pedía a Dios un hijo, un hijo. Y me acordé de Ana, de tu nombre, también cuando estaba con Samuel, ¿verdad? Que pedía un hijo, ¿sí? Que clamaba a Dios y le pedía un hijo. Entonces, dice, se acordó Dios de Raquel y le oyó Dios. Y en los silencios que a veces tenemos con Dios, que tú dices, pues no me contesta, no me habla, no me dice nada. Espera, que Él contesta. Espera. Y es un tiempo difícil, como dice Chelita, ¿verdad? Yo me hubiera casado, pues yo también. Pero espera, espera, ¿sí? A que Dios, Él haga la obra, porque eh, uno, se te van las cabras, Anita. Sí, se nos van, dijo el otro. Sí, entonces, eso me habló a mí. Eh, bueno, dentro de muchas cosas, porque hay muchas cosas, ¿sí? Ayer hablaba bueno, comentábamos mi esposo y yo, ¿verdad? Eh, eh, cuando son los hijos de él y los hijos tuyos, ¿sí? Cuando te has casado otra vez, ¿verdad? Tienes tus hijos tuyos y son tus hijos de él, y ahí hay conflictos, hay problemas. No hay como que tengas nomás tus hijos y ya, sí, nomás por allá, ¿no? Como Carmencita, ¿verdad? Tiene sus hijos ella y nada más está ahí. Entonces, hay problemas. Imagínate, yo me imagino, ¿sí?
todos los problemas que tuvieron ellos. Nada, y en silencio, ¿eh? Eso es en silencio, sin hacerla como de tos, calladito, ellas, ¿no? Aunque yo creo que aconsejaban a sus hijos, vente para acá, no te juntes con él, no, no le hables, ¿no? Sí, porque ya para que, ya cuando llegó José, mira todo lo que le pasó, todo lo que le hicieron sus hermanos. Pero bueno, eso me habló. Muchas gracias, Anita, y pues le doy paso a otra. Es todo. Gracias. Margarita, Maguito, Ok, sí, aquí ando. Híjole, pues la verdad que yo cuando pensaba, bueno, siempre que he leído esto de Lea y Raquel, pues yo también, o sea, como tú dices, el pensamiento occidental de nosotros de acá, de este lado del charco, al pensamiento de las personas que viven en el Medio Oriente, es muy distinto. Y solamente cuando empiezas a conocer un poquito, a investigar un poquito, te das cuenta de su cultura. Yo creo que a veces vale la pena meterte y, y bueno, de verdad que yo creo que cuando yo estaba orando así o diciéndole Dios, o sea, qué onda, ¿no? Qué necesidad de cuatro, ¿no? Cuatro familias. Y comentaba yo cuando se presenta este Jacob con el faraón, le dice, y caminar es de 130 y tantos años, dice, pocos y malos. Y yo decía, pues, de veras que sí, desde, desde que estaba en el vientre pleito con el hermano. Nace el consentido de papá, digo, el consentido de mamá y no muy querido por papá. Se va y lo engañan, lo hacen trabajar 14 años, le cambian la mujer. Luego tiene estas cuatro mujeres, el pleito entre los hijos, un hijo muerto, o sea, de verdad que sí, sí, a pocos y malos mis años, ¿no? De mi caminar. Y no llegan a tantos como los de mis antepasados. Y yo veía una cosa que yo creo que si fuera por Jacob, él no hubiera escogido a Lea, si hubiera quedado con Raquel. Pero a Dios le gustaba Lea, tanto que de ahí viene Judá, y que es bueno, de Judá viene Jesús. Yo creo que Dios ve algo muy especial en Lea y la tenía que incluir, y él dice, si no la incluyo yo, tú no la vas a incluir, y Lea está en mi plan. Entonces, ahorita que tocaste el tema de Lea, algo tenía esa mujer muy especial, que Dios la escogió a ella para que estuviera en el linaje de Cristo y que definitivamente así me vino a mí eso en la mente, de que muchas veces si Dios no interviene, los planes que Él tiene no se harían. Y Él tiene que intervenir y a veces hace cosas muy locas, definitivamente locas para nosotros, porque todo lo vemos aquí en este espacio de tiempo tan reducido de años que tenemos, pero Él ve la eternidad, ve el impacto eterno y Él va más allá. Nosotros vemos muy cortito y sí es muy, y además Él mueve las cosas de una manera que, o sea, para Él lo más importante es la eternidad y los planes que Él tiene que son eternos, que vamos a estar con Él y dice que nada nos puede apartar de su mano. Él ya nos predestinó para estar con Él por la eternidad y, y en ese plan eterno que Él tiene, siempre va a mover las piezas de tal manera que se cumplan. Entonces, sí da un poco de descanso y paz, porque yo me pongo a pensar, realmente Jacob nunca hubiera escogido a Lea. Él ya tenía sus ojos en Raquel y si dan a Raquel, uff, o sea, no, olvídense, en sus sueños diría, no, pues vamos a agarrar a la hermana también, pues no, de hecho, pues no estaba en sus planes, pero en los planes de Dios sí estaba esa mujer y tenemos que ver eso en nuestras vidas, en los planes de Dios para nuestra eternidad, porque Él ve lo eterno y a lo mejor como Jacob estamos pasando una bola de ríos como los que Él pasó, o sea, no han sido tan mal, otros también, pero todos esos enredos, todas esas cosas él las acomoda para asegurar nuestra eternidad. Ese plan que tiene para que vivamos con Él. Es lo más importante para Dios.
que Amén. nosotros no nos perdamos, que tengamos vida eterna y que en esta sombra que es la vida, dice que somos como una hierba, hoy estamos, mañana ya no, pero en este poquito de estancia de tiempo aquí, a veces las cosas son tan irrelevantes para Dios, porque lo que le importa a Él es que aquel día que nuestro existir cese o Él regrese, estemos preparados para estar con Él por siempre. Amén, amén, amén. Y ahí es donde, fíjate que Dios, en esta historia fue donde me, me mostró lo irrelevante que es para Dios todas estas cosas que nosotros nos ahogamos tanto con tantos pleitos y demás, pero yo creo que él ya entendió eso y por eso le agradaba mucho. Yo creo que por eso no habló, era tan obediente con su papá, era tan, tan sumisa, que decía, pues, lo que quieras. Y le entregó su corazón a Jacob, porque ahí te das cuenta que Lea llegó a amar mucho a Jacob. Lo puedes ver como mujer, en lo poquito que escriben de ella, te das cuenta que ella sí lo amaba mucho, pero te das cuenta que amaba más a Dios, que llegó un momento en que dijo, decía, es mi Dios y yo lo voy a seguir. Entonces, pues ese es mi comentario. Les digo, a mí Dios me quitó mucho, me hizo ver que lo importante para Dios es lo eterno. Y la otra, que aunque nosotros no hubiéramos escogido muchas cosas, Él nos va a meter en esas cosas si las necesitamos para que su propósito se cumpla. Y el propósito de Dios es eterno, es la eternidad. Y lo demás queda en segundo término. Y muchas gracias. También me ayudaste un poquito más a abrir ese panorama con, con esta historia, así como la cuentas, con los pequeños detalles, me ampliaste más la perspectiva que tenía. Y pues qué bendición. ¿Tenemos tiempo para que Noemi comente algo o cuánto tiempo nos queda, Mago? Pues normalmente acabamos 10:30 y nos quedan 7 minutos. Noemí, adelante. Noemí es nuestra misionera en Michoacán. Adelante, Noemí. Hola, buenos días. Pues yo cada día aprendiendo más de todas ustedes, admirándolas porque aún me falta muchísimo camino. Pero qué bonito tema, de verdad. Eh, yo creo que como todas dicen, yo em, en mi caso, yo creo que no. Sería difícil aceptar como dijo la hermana Conchita, los tuyos tuyos y los míos míos. Yo creo que le decía, comentaba una vez a mi esposo, le digo, si algún día, Dios no lo quiera, nos separáramos, yo no buscaría otra pareja. Primeramente por mi hija y porque yo creo que no, si separarme de mi esposo es por alguna dificultad y buscar otra dificultad más grande. Yo admiro a las personas que tienen una y otra. Ahorita yo creo que el amor que se tiene uno mutuamente en este momento, hay que apreciarlo, cuidarlo, bendecirlo. Yo en estos días que pasó lo de mi esposo, lo de la cirugía del ojo, decía yo que Dios tiene un propósito para todo y esto fue, pues tenía mucho tiempo que no, ay, perdón, que no convivíamos mucho en todo el día. El estar unos días como familia los tres, pues siento que perdón, fue de gran bendición para nuestra vida, para los dos. Algo que nos mostró Dios es que debemos de acercarnos más a Él, confiar en Él, en que Él tiene un propósito para todo, que sí fue difícil al principio que nos dijeron,
no, pues tiene que hacérsele cirugía, en su momento yo me preocupé y él se preocupó y dijimos, pues, ¿de dónde? Y a unirnos. Y gracias a todas ustedes por sus oraciones, gracias a las que nos apoyaron, tanto en oración como económicamente, muchas gracias. Pero yo le doy gracias a Dios por ese tiempo que estamos pasando ahorita con mi esposo, que estábamos unidos, pero ahorita estamos más por la gracia de Dios, porque Dios tiene un propósito para nosotros. Yo le doy gracias a Dios porque me jaló a este lado, porque anteriormente yo decía que no quería ser como, tenía una patrona, en paz descanse, ya murió, que ella era cristiana, pero ella me demostraba todo lo de contrario de cristiano, porque era muy especial conmigo, me hacía llorar y ella me invitaba y yo decía, no, yo no quiero ser como ella. Ya después la perdoné, dije, bueno, y hubo una persona que me dijo, Noemí, no lo veas de esa manera, velo por tu persona, no veas personas que sea piedra de tropiezo para ti por tu persona, pero fue ya después de muchos años que yo acepté, pero Dios tenía un propósito para mí. Aún sigo aprendiendo, me gusta mucho ir a compartir al Cerezo, compartir en el grupo que tenemos con las personas que van a recibir la despensa y voy aprendiendo poco a poco. Yo sé que tengo todavía un camino largo, me falta mucho, de verdad las admiro mucho, me gusta mucho cómo comparten. A cada una aprendo cada día algo de ustedes, cada lunes, cada miércoles, y con las que me mandan un mensajito, platico. Muchas gracias. Gracias por ayudarme, por apoyarme. Dios las bendiga. Y usted, hermana Ana, gracias por este tema. Hermoso tema, aprendiendo cada día. Gracias a Dios. Dios la bendiga y Dios las bendiga a todas. Muchas gracias. Sí, Mago. Pues, Anita, ¿nos podrías despedir con una oración? Claro, claro. Padre bueno, nuestro amado Padre Celestial, gracias infinitas, Señor, por esta oportunidad, porque nos permite estar juntas, porque nos permite abrir nuestra Biblia, Señor, y conocer su palabra eterna. Gracias por haberla dejado por escrito, Señor. Le damos gracias por cada una de las historias que encontramos, Señor, con las que nos podemos identificar, con las que no nos identificamos, pero sobre todo, Señor, nos muestra su corazón, nos muestra su misericordia, nos muestra su plan y nos muestra, Señor, también que nosotros somos parte de ese plan. Gracias por habernos escogido, Señor, para ser parte de su reino. Háganos, Señor, dignas hijas suyas. Permítanos, Señor, caminar con la cabeza levantada, sabiendo que usted nos aprueba y que nosotros hacemos lo recto, Señor, porque su Espíritu Santo nos ayuda a vivir esa vida recta que usted espera de sus hijas. Yo le doy gracias por las mujeres, Señor, que están guardadas, por las que tienen prisiones, Señor, materiales. Yo le pido la libertad para ellas. También le pido, Señor, la libertad por las que luego tenemos prisiones espirituales. Es usted un Dios de libertad, es un Dios salvador, es un Dios redentor. Y nosotras, Señor, estamos a sus pies. Bendiga nuestras vidas, Señor, a cada una de nosotras, a cada una de mis hermanas. Bendiga este tiempo que vamos a estar sin contacto, Señor. Bendiga esta temporada de festividades y recuérdenos, Señor, recuérdenos que lo importante de este tiempo, lo importante de la Navidad es que usted encarnó en el tiempo en que lo hizo, pero usted encarnó y vino, Señor, para habitar entre nosotros y para mostrarnos el camino para llegar al Padre, porque nosotros no sabíamos de la existencia de nuestro Padre hasta que llegó usted. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén, Anita. Amén. Amén. Nos vemos en enero, primeramente Dios. No dejen de orar, por favor, recuerden que todo está fundamentado en la oración. Sin la oración no la vamos a hacer. Así que, pues adelante, bendiciones y recuerden si tienen alguna petición de oración, nos escriben. ¿Qué ole, Morelos? ¿Dónde andas? ¿Eh? Ya te vi.